a dar comienzo la última sesión de hoy, una mesa redonda. Es una mesa redonda que tengo el honor de introducir y de moderar, y es una mesa redonda, diría, muy especial. Es peculiar no solo por los cargos que ocupan y el gran currículum, los ponentes, sino porque tenemos gente de la casa, como denominamos nosotros. Tenemos 3 doctores por la Universidad de Castilla-La Mancha, el magistrado Felipe de la Mata, la doctora Laura Alicia Camarillo y el doctor Cliserio Coello. Pero además, con una peculiaridad, la doctora Gabriela Rubalcaba fue exalumna de esta especialidad hace unos años, cuando iniciaba su andadura como joven investigadora. Entonces, pues por eso decimos que es una mesa de familia. Bueno, en principio estaba programada una introducción que seré breve porque a mí me tienen más que vista y escuchada, y lo importante es que puedan disfrutar de ponentes de este alto nivel. Cuando se habla de Estado y se habla de derecho, vemos que tienen una relación mutua y sobre todo en un régimen constitucional, en un sistema constitucional. Y es que el Estado de Derecho lo primero que presupone es la existencia de una democracia. Y relacionado con eso del Estado democrático y de derecho, ¿cómo se consigue o cómo se empieza a garantizar? Con el reconocimiento de los derechos políticos. Y esta mesa precisamente trata de ellos. En términos amplios podemos entender derechos políticos como aquellas facultades que tienen las personas, sobre todo que son titulares de la ciudadanía, que es un concepto muy importante, y que les permite incidir tanto en la conformación como en el funcionamiento de los órganos del Estado y sobre todo de los órganos incluso constitucionales. Pues bien, luego además gran parte de los derechos políticos son a su vez derechos fundamentales y encontramos como una doble faceta. Por un lado son derechos que sirven de fundamento de otros derechos e instituciones, y por otro lado son derechos subjetivos que se reconocen principalmente en las normas fundamentales, nuestras constituciones, pero también en los tratados internacionales. Pues bien, si el principio de legalidad, es decir, poner en práctica activa el principio de legalidad es importante para asegurar un régimen democrático, quizá más importante es su interpretación. Piensen que la ley no puede prever todas las situaciones, de hecho, que debamos afrontar. Generalmente, o siempre me aventuraría a decir, la sociedad va por delante del derecho. Y esa es justamente la función de los tribunales. Esa garantía jurisdiccional basada en la interpretación. Por eso, esta mesa va a tratar sobre la tutela o garantía jurisdiccional de los derechos políticos. Así, el magistrado Felipe de la Mata va a hablar del principialismo y de esa función, creo que por experiencia propia, de los tribunales electorales. Del mismo modo, la doctora Gabriela Rubalcaba nos va a hablar de la capacitación de los jueces electorales, sobre todo en México. Piensen que está muy bien que los jueces tengan que interpretar, pero se deben formar, se deben capacitar. Mismamente nosotros, la mayoría somos juristas, la mayoría hemos estudiado una carrera, un doctorado, pero aún así seguimos asistiendo a estos cursos. Pues, ¿cómo no lo van a hacer aquellos jueces no solo electorales, sino de tribunales internacionales para poder vivir, adaptarse y renovar los conocimientos? A continuación, Cliserio Coello el doctor Cliserio Coello va a tratar un grupo minoritario, pero especialmente relevante en materia de derechos políticos, como son los migrantes y sobre todo en sociedades multiculturales. Y por último, en relación también con el papel que juegan los tribunales supranacionales e internacionales de armonizar estas interpretaciones, la doctora Laura Alicia Camarillo va a tratar sobre el sistema interamericano y el reconocimiento de estos derechos políticos. Por tanto, doy la palabra sin más dilación al magistrado Felipe de la Mata.
bueno, que es magistrado del Tribunal Electoral. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Estoy muy contento de estar en la Universidad de Castilla-La Mancha. Efectivamente es mi casa y de verdad estoy todavía más contento de estar con tan buenos amigos. Mi querido amigo Clicerio Cuello, que fue presidente de la sala especializada, presidente fundador, nos tocó inaugurar esta sala. Algunos de estos pasajes los recordará de lo que voy a hablar. Doña Laura, por supuesto, y sin duda mi querida amiga, ya te estoy futureando, ojalá, pero por lo pronto doctora Gaby Rubalcaba, ¿de acuerdo? A ver, y bueno, sin duda no quiero dejar de agradecer al profesor Díaz Reborio y a todo el Departamento de Constitucional. A ver, yo quiero decir que yo dije una mentira para venir. Yo dije que iba a venir a dar una pequeña conferencia sobre un tema, pero no voy a hacer eso. En realidad, dado que está aquí María, la jefa de Tirán México, voy a venir a presentar un libro, ¿de acuerdo? Voy a presentar un libro que fundamentalmente contiene una hipótesis, y eso es lo que vengo a hacer, ¿de acuerdo? Les digo la hipótesis, trato de demostrarla, y si les gusta, compran el libro, ¿de acuerdo? Pero por lo pronto quedémonos en la primera zona, que es la zona en la cual yo planteo una hipótesis y ustedes analizan si tengo o no razón. Entiendo perfectamente que no estoy ante un público solo mexicano, pero creo que puede llamarle la atención al grupo iberoamericano. Algo está pasando, vamos a decirlo, en el Tribunal Electoral desde hace algunos años en México. Y me parece que vale la pena que los estudiantes de Constitucional de Iberoamérica se pongan a analizarlo. Es decir, sobra decir que los jueces ante una circunstancia específica pueden actuar de una manera conservadora o no. Y a eso me refiero. A ver, ¿qué pasa? La ley electoral mexicana, ustedes han visto la Constitución mexicana, es la tercera más larga del mundo, es una Constitución que ha tenido 500 y tantas reformas, es una Constitución asistemática, compleja, contradictoria, reglamentaria. Bueno, entonces les decía, algo está pasando, un fenómeno interesante y digno de analizarse, y seguramente será analizado en los próximos años por los académicos de Iberoamérica, pero quisiera que lo entiendan. Y es justo la circunstancia que ¿qué hacemos con una Constitución mexicana larga, reglamentaria prácticamente, contradictoria, asistemática, con poca hermenéutica, y por otro lado, vamos a decirlo, unas leyes y reglamentos electorales que cualquiera que no me dejarán mentir, pues habrán dado cuenta que a veces, por ejemplo, el reglamento de fiscalización de gastos de los partidos, pues ha de ser de este tamaño, ¿de acuerdo? Después toda la legislación aplicable, total. Ante un sistema legislativo tan barroco, prácticamente churrigueresco en materia electoral, ¿cuál debe ser la posición de los jueces electorales? Porque por supuesto estamos ante un sistema lleno de lagunas, de contradicciones, de ineficacias legislativas. Y la pregunta es, ¿qué posición deben tener los jueces? ¿Deben ser pasivos, conservadores o al contrario? Debe adoptar el Tribunal Electoral una posición como de Tribunal Constitucional, porque eso es en México el Tribunal Electoral. Voy a tratar de explicarles, si me haces el favor, María, de picarle, porfis. Miren, para los que no sean mexicanos, les voy a explicar. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, voy a decirlo de manera sintética, es el Tribunal Constitucional Electoral en México. Es decir, es la última instancia de todos los conflictos electorales, es la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y tiene la revisión de todos los conflictos electorales, adentro de los partidos, en las elecciones, todo lo que hace incluso a derechos humanos que se encuentren vinculados al ejercicio de derechos político-electorales. La siguiente, por favor. ¿Cómo se compone el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Bueno, tenemos una sala superior compuesta por 7 magistrados y magistradas. ¿De acuerdo? Es decir, en total 7 magistraturas, que es el órgano máximo del Tribunal Electoral. Después hay 5 salas regionales
Y finalmente una sala especializada, la cual tuve el honor y el gusto de integrar con mi querido amigo el doctor Cliserio Cuello. ¿De acuerdo? De hecho nos tocó fundar esa sala especializada, que es una sala muy especial. Decíamos, ¿te acuerdas que era una sala sexy? ¿No? Porque era completamente distinta al resto de las salas. No, era la clásica que dices, qué llamativa, pero no vine a hablar de la sala especializada lamentablemente. Por otro lado, tenemos también una serie de, vamos a decirlo así, de competencias de las que conoce el tribunal. El Tribunal Electoral Federal es la última instancia incluso de los comicios locales. Eso significa todos los ayuntamientos, todos los gobernadores, todos los diputados locales son conocidos por el Tribunal Electoral Federal. Por supuesto, las elecciones federales, todos los actos de los partidos políticos completamente, muchísimos actos de los congresos también son conocidos. Es decir, es una jurisdicción muy compleja. En el año 2018 fueron 20,000 asuntos los que conoció el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para que más o menos imaginen la cantidad de conflictos que se resuelven. La siguiente, por favor. La hipótesis que tengo en el libro, que me hizo el favor Tirán de editar, es la siguiente otra vez. Es justo que entre 1996 y el año 2006, este fue un tribunal garantista. Y por el otro lado, del año 2006 a la actualidad, nos encontramos ante un tribunal de tipo principialista. A ver, la siguiente. Ustedes ya saben lo que es el garantismo y el principialismo, si no, no estarían tomando un curso de Derecho Constitucional. Y yo tengo muy poco tiempo para hablar. Entonces, tratar de ser muy sintético, ¿de acuerdo? La idea del garantismo la podría resumir con una frase que, por cierto, la inventaron los romanos, ¿no? Que decían, no puede haber derecho sin acción, ¿de acuerdo? Y ¿saben? Es verdad, ¿no? ¿Cómo podría haber derecho? ¿Sería una poesía o sería un acto de literatura? Pero no sería alcanzable un derecho si no tuvieras una acción para acudir ante los tribunales. Y justo el perfeccionamiento de las acciones lleva al perfeccionamiento del derecho sustantivo. Eso lo saben ustedes. Entienden también que el garantismo, pues su máximo exponente, Ferrajoli, en temas de penal, se lleva después al constitucional en general, a la teoría de los derechos humanos. Eso lo saben bien. Ahora, el tema del principialismo me parece que justamente parte justo de la circunstancia en la cual nos hallamos, les digo, particularmente en la legislación mexicana. Una legislación barroca, complicada, contradictoria y llena de lagunas. Es muy circunstancial, porque hay cosas que evidentemente se han dejado de tomar en la legislación mexicana y sin embargo deberían estar. Por otro lado, están los principios que se encuentran en la Constitución, pero en México el concepto de Constitución, igual que en el resto del mundo, ya no se limita solamente como yo digo, a un librito, ¿de acuerdo? Entonces, a un librito que se llama Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino en su caso, fundamentalmente la Constitución es debatible, pero puede ser o un concepto, ustedes lo entienden también, o puede ser una función, que esa también puede ser una posición bastante razonable. Bueno, el principialismo lo que busca es, más allá de los errores de la legislación, más allá del contenido propio de las reglas que se encuentren específicamente en la legislación, hacer válido el principio. Les digo, ya saben ustedes, seguramente, ya, no sé si ya oyeron la conferencia del doctor García Amado y del doctor Atienza. No, ¿este año no hay? Mañana. Es mañana. Bueno, a ver, lástima, porque es muy buena, porque van a entender perfectamente los peligros que puede haber en el principialismo, si es que hay, o pueden decir que no. A ver, pero díganme ustedes, ¿cuál es la circunstancia que debe adoptar de verdad los jueces? Yo lo que le digo a mis secretarios muchas veces es, el error del legislador no puede ser el error del juez, no sería razonable. Si el legislador está distorsionando el sistema constitucional, el juez no puede tener una actitud pasiva.
Claro, ahí van a ser. ¿Y qué legitimación democrática tiene usted? Pues justamente la legitimación constitucional que ocurre en la función misma del control y creación constitucional. Pero bueno, en fin, les voy a poner varios casos en los cuales se evidencia cómo las salas del tribunal han ido creando líneas de perfeccionamiento del sistema electoral. La siguiente, por favor. Miren. En México, si ustedes leen de manera aislada, otra vez, porfa, si ustedes leen de manera aislada la Constitución, exclusivamente el artículo, si recuerdo bien, debe ser el 35, se darán cuenta que la Constitución señala de manera bastante clara que la ciudadanía mexicana se suspende a partir de que alguien se encuentre formalmente, digamos, sujeto a un procedimiento penal. Eso significa que las personas en prisión no pueden votar. Y sin embargo, a lo largo del tiempo se ha desarrollado a partir del año 2018-2019 una tesis donde claramente se ha permitido ya a las personas en prisión preventiva votar. En el año 2021 se llevó a cabo la prueba piloto en la que el tribunal estableció justo que se podía votar por parte de las personas en prisión preventiva. Eso fue en 2021, por cierto, fue un éxito. Y por otro lado, en 2022, si recuerdo bien, también hubo alguna votación en prisiones. A ver, para 2024, todos los mexicanos en prisión preventiva que deseen votar van a poder hacerlo. Ahora, ¿cómo lo hicimos? Bueno, con el artículo, si recuerdo también bien, 20 de la Constitución, donde se establece el principio de presunción de inocencia, una interpretación conjunta. Todas estas sentencias pueden ser bastante interesantes, creo yo. Aquí voy a subir la presi a mi página de internet de Facebook, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes después quieren verlas o leerlas, pueden ver en la presi respectiva el número de la sentencia y después se meten a la página del tribunal. Todas son públicas, ¿de acuerdo? No puedo hacer demasiado hincapié en una en particular porque voy a hablar no tanto tiempo, ¿de acuerdo? Bueno, la siguiente. Me parece que el tribunal ha hecho un gran trabajo en los temas de paridad. Sí, se han hecho algunas reformas electorales, pero bastante incompletas, y yo creo que no han terminado de imaginar la manera en la que puede operar la paridad. Miren, hoy día en México la Cámara de Diputados tiene 250 diputados y 250 diputadas gracias a sentencias del tribunal. ¿Por qué? Por aplicación del principio de paridad que se encuentra en la Constitución. Por otro lado, ahora, hace apenas unas semanas, acabamos de determinar que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión también tiene que ser paritaria. Es decir, ya no puede haber, como está pasando ahorita, una comisión permanente donde haya una cuarta o una quinta parte de mujeres en relación a los varones. Hoy día hay, si recuerdo bien, 9 o 10 gobernadoras, gracias también a las sentencias del tribunal, que lo que han hecho es obligar a los partidos a que pongan la mitad de sus candidatas a gobernadoras justamente siendo mujeres, ¿de acuerdo? Por otro lado, también se ha obligado a los partidos a que los ayuntamientos se encuentren integrados la mitad por hombres y la mitad por mujeres. El gran débito todavía sigue siendo el número de presidencias municipales, pero eso a pesar de que se han creado acciones, han resultado insuficientes. Esa es la verdad. Tenemos que pensar más cómo hacerlo. La siguiente, por favor. Y bueno, en el tema de violencia política por razón de género, de verdad, lo que ha hecho el tribunal, aplicando el principio justamente del derecho a una vida libre de violencia por parte de las mujeres, ha sido prácticamente crear todos los conceptos que tienen que ver con lo que nosotros llamamos VPG, violencia política de género, para sancionar en cualquier medida la VPG. Por ejemplo, a través de una línea jurisprudencial, el tribunal estableció que no se podía reelegir un alcalde que había llevado a cabo VPG. El tribunal también ha anulado ya algunas elecciones municipales por exigir VPG en contra de las candidatas. Incluso ha establecido que puede haber VPG por parte de hombres, pero también de mujeres, porque también hay mujeres misóginas, sin duda. En fin, la siguiente, por favor. Y justo, este asunto está todavía, estamos
viendo esta cuestión, este fue justo el principio de supremacía constitucional lo hicimos valer. Porque, increíblemente, no se encuentra establecida una sanción a los servidores públicos que violen la Constitución en temas electorales. Ahí es donde se ve justo que no existe una fórmula completa respecto del sistema. Entonces, hace poco la Sala Superior estableció que analizando el principio de modo honesto de vivir y para hacer justo válida, obligatoria y efectiva la Constitución, perdón, por eso es la Constitución, se crea justamente una fórmula en la cual las personas que de manera reiterada y sistemática violen la Constitución no pueden aspirar a otro cargo por pérdida del modo honesto de vivir. En fin, la siguiente, por favor. En Cádiz voy a hablar de este tema, me lo voy a saltar un poquito, pero se ha creado una línea de jurisprudencia en torno a migrantes. Es ridículo que un país con la cantidad de migrantes que tenemos, fundamentalmente en Estados Unidos, que son alrededor de 12 o 13 millones de mexicanos nacidos en México que viven en Estados Unidos, y mexicanos nacidos en Estados Unidos pueden llegar a 20 y tantos millones de personas. Es ridículo que no tengamos un sistema de representación de migrantes. Y ha sido la Sala Superior la que ha creado acciones afirmativas para que puedan haber diputados migrantes, particularmente en el Congreso, en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. La siguiente, por favor. Y también la Sala Superior ha creado acciones afirmativas en torno a la no discriminación, particularmente de colectivos LGBT, personas transgénero, personas no binarias. Es decir, se crearon acciones afirmativas para que llegaran digamos, las personas pertenecientes a estos colectivos. Quiero hacer mención, todo lo que estoy diciendo no está expreso en la Constitución, es aplicación de principios. Si estuviera en la Constitución, no hubiera escrito un libro del tema. ¿Ya me doy a entender? Lo interesante es que todo este trabajo se hizo con interpretación constitucional pura y dura, ¿no? Entonces, fíjense cómo, y acabamos de establecer, por ejemplo, que el sistema constitucional mexicano, que parte de la existencia de digamos, de un sistema binario de hombre y mujer, bueno, justo cuando habla de paridad está hablando de hombre y mujer y habla de la igualdad del hombre y la mujer ante la ley. Bueno, ¿qué hacemos cuando tenemos un grupo de personas que se identifican como no binarios? Y entonces, con el sistema binario que tenemos, acabamos de establecer que estas personas tienen que salir del grupo, vamos a decirlo, se descuentan, pero no del lado de mujeres, sino del lado de varones. Aunque, por supuesto, lo deseable sería que se reforme el sistema para que ya no sea un sistema binario, ¿no? La siguiente, por favor. Y justo... y aquí mi amigo Cheyo se acordará porque creamos juntos esta línea de jurisprudencia, la verdad es que la hicimos juntos. No, todo lo que hace interés superior de la niñez en propaganda electoral es igualmente una línea de interpretación constitucional. A mí me sorprende, al menos en México, era relativamente común ver niños en la propaganda electoral. Y yo siempre pongo un ejemplo en el cual yo le voy a un equipo que es el Cruz Azul, ¿no? Y bueno, si a mi hijo le hacen bullying por cuando pierde el Cruz Azul, pues no quiero ver qué le pasaría si sale en un spot electoral y no lo sé. En fin, toda la fórmula y las reglas que se han creado en torno a interés superior de la niñez ha sido específicamente con interpretación constitucional para ponderar y en su caso limitar la participación de menores. La siguiente, por favor. Qué bueno que está Cheyo, porque este asunto, esta línea, pues en realidad la inauguró Cheyo. ¿Te acuerdas del asunto? El primer asunto que en México tuvo, que estableció que tenía que tomarse en cuenta también una interpretación digamos que tomar en cuenta la circunstancia de las personas con discapacidad, fue una ponencia de mi amigo Cliserio Cuello. Ahí, en ese asunto particularmente, lo que se decía era que, que efectivamente los spots electorales, pues estaban muy bien pero que les pusieran subtítulos, pues para que las personas con discapacidad auditiva, pues pudieran enterarse de qué se trataban, ¿no? Y a partir de ahí se establecieron varias cuestiones, incluso una acción afirmativa para que en todos los congresos
mexicanos, son 32 locales, y además en el Congreso Federal lleguen personas con discapacidad. La siguiente, por favor. México es un país en el que aproximadamente alrededor del 15-20% de la población es indígena. Es ridículo que en el sistema constitucional no existan diputaciones reservadas o específicamente para las personas indígenas, que están, obvio, mucho más subrepresentados en el Congreso de la Unión. La Sala Superior ha creado fundamentalmente, primero, candidaturas indígenas para diputaciones federales, es decir, reservadas. Donde hay más del 60% de la población indígena, ha cerrado las candidaturas de todos los partidos, tienen que proponer indígenas. Justo en 2018, cuando sacamos este primer precedente, me sorprendía, pero lo que les voy a decir, pero distritos de Chiapas nunca habían, algunos evidentemente indígenas, nunca habían tenido un diputado indígena, lo cual es sin duda una paradoja enorme. En fin, y ahora, además de poner una obligación de distritos con candidaturas indígenas, también obligamos a los partidos a registrar en las listas de plurinominales candidatos indígenas. Y finalmente, los invito a leer este libro. A mí me parece que esto evidencia que estamos ante un caso constitucional interesante. Por eso traigo esta idea, porque me parece que tiene que estudiarse más y tiene que empezarse a ver. El sistema constitucional mexicano pareciera que efectivamente cuando se diseñó por el legislador en 2014, estaban pensando fundamentalmente en los propios intereses de los legisladores, pero no estaban necesariamente pensando en los intereses y mucho menos en los derechos de las personas, específicamente en el ejercicio de los derechos humanos, derechos político-electorales de las personas. Y me parece justo que lo que ha hecho la sala es crear y ponderar eso a efecto de dinamizar esto. Y bueno, yo hasta aquí lo dejaría porque no quiero tampoco excederme el uso. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias al magistrado Felipe de la Mata, sobre todo porque me ha hecho un gran descubrimiento. Yo no sabía que existía una sala sexy del Tribunal Electoral. Entonces, bueno, pues a partir de ahora tomo nota. Por otra parte, bueno, pues les invito a leer el libro. Es una obra de sumo interés y, como pueden ver, pues este principialismo, esta actuación por parte del Tribunal Electoral, sobre todo ante omisión o podríamos decir dejación de funciones por parte del legislador ordinario, y cómo vía interpretación e impartición de justicia se intenta dar solución a grandes problemas. Continuando con ello, tenemos a la doctora Gabriela Rubalcaba, que es directora de la Escuela Electoral de México, y va a abordar el tema de la capacitación de los jueces y miembros del personal electoral en México. Un segundo, que pongo la presentación. Muchas gracias, María. Gabriela, cuando quieras. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. De verdad es un gusto para mí estar aquí con todos ustedes. Muchas gracias a quienes están aquí, también a quienes nos siguen a través de las redes sociales y de la red de la Universidad Castilla-La Mancha. Muchísimas gracias al doctor Díaz Reborio y a todo el equipo del Departamento de Derecho Constitucional, que hemos trabajado justo muchísimas cuestiones de capacitación con la Escuela Judicial Electoral, de la cual pues tengo la fortuna y me honra dirigir. La Escuela Judicial Electoral es muy importante, y voy a presumirlo no solo a nivel nacional, sino también a la internacional, porque escuelas judiciales los países tienen, pero Escuela Judicial Electoral en México, y somos referente nacional e internacional. La Escuela Judicial Electoral es la institución educativa especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y la escuela contribuye con la capacitación
la formación y la actualización de los integrantes del propio tribunal, de los que requieren, y incluso no solo de los que están dentro del tribunal, sino los externos, a mejorar la impartición de la justicia electoral y a fortalecer la democracia del país. También en la Escuela Judicial Electoral se lleva a cabo investigación aplicada, aunque lo fuerte es la capacitación, y pues también, como les decía, además de capacitar a todo el personal que requiere el propio tribunal, también capacitamos partidos políticos y personas interesadas en la materia electoral. Y bueno, ahorita les voy a platicar más adelante, me voy a adelantar un poquito, ya estamos capacitando también a los que van recién formados, formar la cultura democrática a los que son universitarios. Entonces estamos yendo también a las universidades a que conozcan la materia electoral. La que sigue, por favor. La Escuela Judicial Electoral, el antecesor, bueno, aunque ya había sido Escuela Judicial Electoral, era el Centro de Capacitación Judicial Electoral. Ahora, cuando nos quieran buscar, búsquenos como Escuela Judicial Electoral, en todas las redes sociales estamos, tenemos canal de YouTube, que ahorita también lo vamos a ver y les voy a dar las direcciones. Pero el 18 de junio de 2018 hubo una reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en México, y entonces se transforma el Centro de Capacitación a Escuela Judicial Electoral. Y bueno, tiene su sede en la Ciudad de México, aunque nos dedicamos a capacitar a toda la República, tanto a nivel federal como local, y hemos tenido ya algunas capacitaciones a nivel internacional. Al anterior, María, por favor. Gracias. La escuela tiene una dirección general, de la cual soy titular. Tengo 3 jefaturas de unidad de capacitación, la unidad de investigación y la jefatura académica. Tengo 6 direcciones de área. Es la dirección de capacitación interna, la dirección de capacitación externa, la dirección de capacitación administrativa, porque además de lo jurisdiccional, también capacitamos al personal administrativo del tribunal. Y tenemos el área de divulgación, tenemos el área de tecnologías educativas, que esa área ha sido fundamental, sobre todo desde la pandemia. Ahorita les voy a enseñar cifras. Y tenemos una dirección administrativa que pues se encarga de llevar toda la cuestión financiera de la Escuela Judicial Electoral, porque déjenme decirles, toda nuestra oferta académica es totalmente gratuita para todo el mundo, tanto de México como a todos los que estén interesados, como ustedes, en algún curso que tengamos en línea, o si pueden ir a México, bueno, pues qué mejor, ¿no? También tenemos profesores investigadores, como aquí la doctora Wendy Jarquín es profesora investigadora de la escuela, y por ahí ya vi conectada a Alejandra Tello, que también tenemos 10 profesores investigadores. Fíjense, con 10 capacitamos en toda la República, y claro, tenemos que echar la capacitación para todo el mundo, echando mano pues de los expertos en la materia, que son los magistrados de la sala superior, magistrados de las salas regionales, secretarios de estudio y cuenta, que son académicos. Entonces les echamos la mano, aparte de invitados académicos de gran renombre, tanto nacionales como internacionales. Y bueno, personal auxiliar que siempre, pues ya saben, apoya. Somos 58 personas en la Escuela Judicial Electoral. La que sigue, María, por favor. Las actividades académicas, tenemos una amplia oferta académica que, bueno, pues se las voy a presumir. Contamos con posgrados, tenemos el doctorado en Derecho Electoral, tenemos maestría en Derecho Electoral, tanto en línea como presencial. Ahorita van a ver ahí cuáles son las ediciones que tenemos en la escuela. Y tenemos maestría, las especialidades, tenemos cursos, talleres, eventos, seminarios, incluso hemos hecho varios aquí con la Universidad de Castilla-La Mancha. Ahora mismo tenemos una maestría en Derechos Humanos con perspectiva de género. Y bueno, estamos por tener más cursos. Ya tuvimos un máster en Derecho Constitucional, y bueno, estoy segura que seguiremos haciendo más actividades con ustedes. Mesas redondas, tenemos, bueno, muchas actividades, y en línea ustedes van a ver ahorita en la página que les voy a mostrar, tenemos 18 diplomados en línea que pueden tomarlos en vivo, y tenemos varios cursos autoejecutables. Entonces la gente va estudiando a su ritmo,
Y eso es fabuloso porque justo con la contingencia por el COVID-19 nos abocamos, fuimos una de las primeras instituciones en México en salir a capacitar de forma virtual. Y entonces nosotros antes de pandemia capacitábamos aproximadamente 76,000 personas al año. En el año de pandemia subimos a más de 300,000 personas. El año pasado, 200 y tantos, porque hicimos grupos un poco más selectivos para dar educación de mejor calidad, y este año, de lo que vamos ahorita, llevamos un poco más de 100,000 personas capacitadas. La que sigue, por favor. Nosotros utilizamos el Google Meet, que es totalmente universal, entonces cualquier persona que tenga una cuenta de Gmail, de Google Meet, puede conectarse, incluso si tienen el enlace que les mandamos a la hora que se inscriben en un curso, pueden accesar a ellos. Adelante, por favor. La carrera judicial está a cargo de la Escuela Judicial Electoral y ahorita, aunque está en transformación, digámoslo así, para fortalecer esa parte en la Escuela Judicial Electoral, bueno, pues la escuela se encarga de ver el ingreso, la promoción y desarrollo de los que forman la carrera judicial. Aplicamos 2 exámenes al año para que la gente se pueda habilitar en carrera judicial electoral. También tenemos oferta académica virtual, que la gente que no quiera hacer el examen pues realiza cursos. Tenemos cursos para los que quieren ser actuarios, tenemos cursos para los que quieren ser secretarios de estudio y cuenta. Son 5 para actuario, tienen que hacer los 5 y los 5 acreditarlos. Ahí está redacción judicial para actuaría, estándares y metodología para la redacción judicial, teoría y práctica de las actuaciones judiciales, medios de impugnación en materia electoral, ética y función electoral. Eso es actuarios, es para personal interno. Y esto está la oferta académica todo el año hasta el 15 de diciembre y deben de mandar todas sus constancias acreditadas a la escuela para poder primero pasarlo a un comité que tenemos de carrera judicial y después pasarlo a la Comisión de Administración para aprobación. Para secretarios de estudio y cuenta son 6 cursos: control de constitucionalidad en materia electoral, interpretación y argumentación jurídica, financiamiento y fiscalización electoral en México, asignación por el principio de representación proporcional, sistema de nulidades electorales y el régimen sancionador electoral. La que sigue, por favor. Y bueno, también la gente que está habilitada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede venir al tribunal y por equiparación habilitarse en la carrera judicial electoral. La que sigue, por favor. Les platicaba ahorita que tenemos la maestría en Derecho Electoral en la modalidad escolarizada. Ya vamos en la 4ª edición de la maestría y bueno, pues hemos tenido muy buenos resultados. Aparte de la maestría, la presencial dura 15 meses en la parte presencial y después tienen el tiempo para hacer su tesis, para pues acreditar con el examen respectivo y bueno, pues esa es básicamente quien la toma, es personal del tribunal. Y tenemos la maestría en Derecho Electoral modalidad no escolarizada, la virtual, que aparte de que la toman funcionarios del tribunal, también lo extendemos afuera porque, como hace rato les decía, además de capacitar al tribunal interno, también capacitamos a las autoridades electorales locales, partidos políticos y interesados en la materia. Entonces lanzamos la convocatoria y abrimos ediciones y bueno, ahorita como pueden ver vamos en la 4ª edición y en esta 4ª edición que está corriendo y ya terminó el 25 de junio la parte presencial, son 262 personas, pero quiero decirles que los magistrados se han interesado en acercar también a instituciones, a órganos judiciales, como el Senado, como la Cámara de Diputados, y hemos abierto espacios porque han firmado convenios de colaboración académica y ahorita ya vamos para la 5ª edición de esta maestría virtual que va a arrancar en agosto. La que sigue, por favor. En el doctorado llevamos la 2ª generación. Este ha sido un poco más selectivo porque justo los magistrados están interesados en que se formen profesionales que tengan capacidad crítica orientada a la elaboración de investigaciones de alta calidad en la materia electoral. En la primera edición tuvimos 25 alumnos y en esta 2ª edición tenemos 20 alumnos inscritos y bueno, también tienen su núcleo básico que es
bueno, ahorita con la pandemia ha sido como un poco híbrido en esta segunda generación, pero es el núcleo básico presencial y la segunda parte es para que realicen su tesis doctoral. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí a lo mejor a muchos de ustedes les va a interesar, tenemos varios cursos de estudio independiente, todos los pueden encontrar en la página de la Escuela Judicial Electoral. Si ustedes entran y buscan Escuela Judicial Electoral de México, los pueden encontrar y pueden encontrar ahí todos nuestros cursos y pueden ver ahí todos los que tenemos, son interesantes, un diplomado y un taller. Son cortos, el más corto es de 3 semanas y el más largo es el taller virtual de delitos electorales, que es de 7 semanas. O sea, se pueden inscribir, claro, hay ciertos requisitos que pedimos que los verán, pero cualquier persona puede entrar a estudiar, aunque no sea mexicano. La que sigue, por favor. Y bueno, también nos preocupamos porque además de esto hay que darles cursos de calidad a los secretarios de estudio y cuenta que integran las ponencias, y vamos a tener próximamente cursos de alta formación como el curso práctico de interpretación de los derechos y test de proporcionalidad, que justo lo vamos a hacer con la Universidad de Castilla-La Mancha, con el Departamento de Derecho Constitucional. Iniciamos en septiembre y bueno, pues nos va a dar mucho gusto tenerlos con nosotros. Vamos a tener un curso de fiscalización que inicia, atrás María, por favor. Un poco más. María ya quiere que termine, te juro que ya no tardo tanto. Bueno, un curso de fiscalización tenemos, ese va a ser con el Instituto Nacional Electoral. Tenemos otro también que es el de coaliciones, candidaturas comunes y frentes y fusiones. El curso de radio y televisión, justo con ese tema que platicaba el magistrado de la Mata en la materia electoral, y curso sobre antropología jurídica con el Centro de Estudios Éticos, y el curso sobre ética judicial con la Universidad Panamericana. La que sigue, por favor. Entonces, búsquenos en las redes sociales y busquen la página web de la Escuela Judicial Electoral. Los invito a esta, es la página por la que pueden accesar. Quiero decirles que tenemos una videoteca de todas las conferencias y todos los cursos, seminarios que se llevan a cabo. Pueden entrar ahí o a través de del canal de YouTube de la Escuela Judicial Electoral. Y bueno, pues ahí podrán encontrar por tema, por conferencistas. Está interesantísimo. Acabamos de terminar un curso con la Universidad de Pisa, donde la cátedra inaugural la dio Luigi Ferraioli, muy interesante. Y bueno, pues los invito a que vean eso. También tenemos, bueno, ahí en la página está el campus virtual de la escuela, donde están toda la oferta académica que les mencioné. Y bueno, en la primera parte están los cursos de estudio independiente. Cuando se inscriben, ven las redes sociales, se inscriben, mandamos clave de usuario y entran por esta parte, hacen a su ritmo y a sus horarios, sus cursos, y al final obtienen su constancia con validez oficial. Omití mencionar que como tenemos registro de REBOE ante la Secretaría de Educación Pública, damos títulos justo de maestría y doctorado cuando lo mencioné. La que sigue, por favor. Fíjense que con la pandemia, y como la Escuela Judicial Electoral es integrante de la Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales, que justo la semana pasada estuve en Barcelona en un congreso de directores, pues ya salimos a capacitar de forma internacional, y estos son los países a los que hemos llegado con la capacitación en la materia electoral. Justo hace 3 semanas, el tema de la niñez en la propaganda electoral lo dimos con la Escuela Judicial de Argentina, y bueno, se conectaron de todas las escuelas. Entonces eso pues también está padre, llegar a varios países. Estas son las personas capacitadas prácticamente durante la contingencia. Les digo que de enero a diciembre de 2020 llegamos a 317.791.000 personas, como lo pueden ver ahí. Y en 2022, 224.000 personas, y la última cifra está desactualizada, pero son más de 100.000 personas, porque ahí está hasta marzo, pero ahorita julio estamos sobre los 103.000 personas. Y también quiero decirles que tenemos un blog que se llama Axis. En este blog
Hay breves ensayos de opinión, textos creativos, crónicas y cualquier otra expresión escrita, incluyendo reseñas de libros. Entonces, no solamente los invito a que entren y lean, sino también a que nos manden sus colaboraciones para publicarlas en nuestro blog. La que sigue, por favor. Y bueno, pues aquí tengo las redes sociales, las principales de la EGE. Está el Twitter, está el Facebook, está el Instagram, pero también, ¿qué creen? Llegamos a Spotify ya tenemos TikTok, tenemos canal de Telegram, ahí todos los días se publican las actividades que tenemos al día, y si no las pueden ver en el momento en que se transmiten, recuerden que les dije que tenemos una biblioteca, entonces pueden accesar y ver los temas que les interesen. Tenemos material que hacen los profesores investigadores y que compartan, entonces para alguna tesis que estén trabajando puedan obtener de ahí material. Y tenemos otros programas interesantes que se trabajan como conferencias electorales, de los cuales pues ya han estado aquí los profesores del departamento con nosotros. Tenemos tertulias académicas, una actividad que se llama Democracia en Pantalla, donde se analizan películas de temas jurídicos, y bueno, pues es muy interesante cómo se hacen ahí los comentarios con invitados especiales. En Spotify un programa que se llama Decídete, que son cápsulas, como otra que se llama Cultura Pop y Derecho. También se seleccionan libros y es un programa que se llama ¿Por qué leer a? Entonces, pues los invitamos a que puedan leer obras interesantes, claro, de democracia. Otro que se llama La Sala, donde se entrevistan jueces internacionales, magistrados. Otro de conceptos bizarros del derecho, y ahora un programa que les decía se llama La EGE va a tu universidad, que también está en nuestras redes, porque estamos yendo a los recién cumplidos de 18 años en adelante, donde se va formando el criterio democrático del país. Y bueno, pues esto es en general la oferta académica de la Escuela Judicial Electoral. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales. Todos los días siempre estamos difundiendo todo lo que realizamos y lo que vamos a tener, y para ahí se pueden registrar a los cursos. Y recuerden, en la página pueden consultar material y hacer los cursos autoejecutables que tenemos libremente. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Gabriela Rubalcaba, que como ven ha hablado de todas las iniciativas, que muchas de ellas compartimos y estoy segura que en un futuro seguiremos compartiendo, de la capacitación del personal, y no solo del personal, sino de la población, sobre todo el más reciente máster en Derechos Humanos con perspectiva de género, que ¿ahora? Ah, sí. Ya me van diciendo que acelere la propia universidad, estas son las monjitas. Y que, bueno, pues como hablábamos de ese máster en perspectiva de género, que se hace en coordinación con la Escuela Electoral, que codirige el Francisco Javier Díaz Reborio y la profesora María Elena Rebato, que se encuentra entre nosotros. Y bueno, el resto de iniciativas que estoy segura que tendremos y que servirá para una formación de ustedes o en general de jueces, magistrados y personal. Pues a continuación tenemos a Cliserio Coello, el doctor Cliserio Coello, que es consejero del INAP en México y que nos va a hablar de los derechos de los migrantes los derechos políticos, perdón, de los migrantes en las sociedades multiculturales. Cuando quieras, Cliserio. Muchas gracias por esta espléndida moderación. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. La verdad, para mí es un gusto y un privilegio siempre regresar a casa, porque venía a Toledo, sentir este calor, se siente la calidez de la ciudad en todos los sentidos, ¿no? Y la verdad es que siempre muy agradecido con el área de Derecho Constitucional que dirige mi amigo Javier Díaz Reborio, un gran compañero. Siempre estar en Toledo, pues no solo trae buenos recuerdos, sino tenemos la oportunidad de saludar a grandes amigos, a mis compañeros del área de Derecho Constitucional, pero sobre todo es un privilegio y un honor compartir esta mesa también con grandes amigos con los que tenemos muchos denominadores comunes,
con el magistrado Felipe de la Mata Pizaña me une una gran infinidad de denominadores comunes. No quiero dar la ponencia alterna de los denominadores comunes, porque también muchos de ellos son jurídicos y académicos, como lo ha establecido aquí Felipe, pero además de que hemos sido compañeros durante muchos años en el Tribunal Electoral, inauguramos una sala, fuimos compañeros magistrados, somos amigos, y sobre todo que siempre me distingue con esta extraordinaria deferencia de su cariño y de su amistad. Compartí esta mesa, desde luego, con Gaby Rubalcaba, una amiga y compañera de muchos años, con una académica extraordinaria de la Universidad de Baja California, Laura Alicia Camarillo. Desde luego para mí es un gusto y sobre todo poder estar una vez más en esta especialidad. En esta ocasión he decidido hablar de un tema porque nos ha conmovido en los últimos años diversas tragedias que pasan con los migrantes. Y es verdad que hay una serie de asignaturas pendientes en materia de los derechos humanos de los migrantes, vinculados con muchos otros aspectos, la subsistencia, aspectos propios, por ejemplo, el acceso a la salud, la dignidad humana, la libertad de tránsito, es decir, muchos otros temas. Pero siempre nos invita desde la perspectiva del derecho constitucional a hacer reflexiones en relación a los derechos políticos de los migrantes. ¿Qué pasa con esta denominación o este elemento importante de la democracia, que es el demos? Y siempre que vemos estos temas de las exclusiones o de las tragedias, como la de Texas hace una semana, o la de Melilla, aquí muy cerca, a unos kilómetros, pues siempre nos hace reflexionar sobre cuál es el concepto verdadero del demos del pueblo, ¿no? ¿Quiénes integran el demos como tal? Si esta es una comunidad con estas fronteras fortificadas por los dominicos aquí de manera ejemplificativa, y si todos los que estamos aquí somos parte de una comunidad y este es el demos, o si el demos es los que tuvieron la fortuna de nacer aquí adentro y los que han llegado, como el señor que se está incorporando a esta sala, no tiene derecho a hablar, no tiene derecho a interactuar, no tiene derecho a participar. Está con una mordaza en el sentido político, o podemos abordarlo desde otra perspectiva. El señor no nació aquí, está aquí, contribuye a la vida productiva de esta comunidad, paga impuestos, se interactúa con la sociedad, también tiene los mismos problemas que el resto de la comunidad y por lo tanto tiene derecho a hablar, a participar, a expresarse políticamente, y el voto es una forma de expresar políticamente la voluntad respecto a los problemas de la comunidad. De tal manera que mi reflexión sobre el tema que he decidido platicar hoy es pues poner sobre la mesa pues algunos elementos problemáticos de los derechos políticos de los extranjeros o de los inmigrantes, específicamente bajo esta visión. ¿Quiénes son entonces los que constituyen el demos? Y si son sostenibles estas visiones construidas en los nacionalismos del Estado moderno, en donde el demos no lo integran todos, sino solamente algunos, y siempre hacemos esta pregunta: ¿quién es neoyorquino en Nueva York o quién es londinés en Londres, ¿no? Y si esto es así, pues bueno, volvemos otra vez a estos conceptos de la ciudadanía exclusiva, del estatus de exclusión, de que toman las decisiones unas mayorías, pero unas mayorías restringidas, que tienen derecho a este acceso, a este carnet de ciudadanía como un privilegio. Bueno, aquí creo que hay un gran reto para los estados contemporáneos. Tienen que encontrar el fortalecimiento de la democracia plural propia de las sociedades que se reconocen como multiculturales, y sin esto pues difícilmente vamos a poder resolver este fenómeno problemático que, digámoslo así, desde mi perspectiva es el fenómeno más significativo del siglo XXI, la migración. Y vamos a seguir en las próximas 2 décadas discutiendo sobre temas de migración. Es el fenómeno más significativo del siglo XXI. Es la asignatura pendiente en donde el derecho constitucional tiene mucho que aportar. Y por eso se siguen publicando libros. Acaba de publicar un libro y presentarlo aquí
en una jornada editorial los temas de la interculturalidad y los retos de la extranjería bajo la visión de los derechos humanos y la dignidad, etc. Bueno, el Estado democrático frente a estos retos requiere de la demostración que el Estado democrático está a la altura y es capaz de admitir y gestionar estas tensiones causadas por la migración, por una parte, y la otra, la necesidad de la estabilidad constitucional. El Estado democrático necesita tener los instrumentos necesarios para articular esta tensión entre la migración y la estabilidad constitucional. Y creo que hay una tríada de principios muy importantes a sazón de lo que mi querido amigo Felipe de la Mata ha puesto aquí, es decir, acudir a los principios, la igualdad desde la vertiente política. Hay muchas acepciones de la igualdad y tiene muchas vertientes. Una de ellas es que la ciudadanía pueda participar en condiciones de igualdad y también pueda tener acceso a ser votado. Hay otras acepciones de la igualdad política desde muchas perspectivas que tienen que ver incluso con las minorías. Pero bueno, vinculado a la ciudadanía es que todos puedan votar, o como dice Owen Fisk, que todos voten. Así se reduce, digamos, la tesis a dos palabras: todos voten, ¿no? Bueno, hay tres principios que nos ayudan a resolver esto. Por una parte, el principio de igualdad. ¿Qué entendemos entonces por la igualdad política en el demos? ¿No? O la igualdad política es entendida para unos, pero no para otros. ¿Cómo entendemos el principio del pluralismo in genere? Es decir, y luego con esta vertiente el pluralismo político, la diversidad, la multiculturalidad en los estados contemporáneos. Y el tercer principio que nos puede ayudar para resolver desde el derecho constitucional estas tensiones es la universalidad de los derechos. En estas aulas yo recuerdo muy bien a mi maestro Luis Prieto Sánchez, que cuando hablaba de la universalidad de los derechos siempre definía, y así empezaba sus extraordinarias cátedras, Luis, diciendo todos los derechos para todas las personas, ¿no? De esa manera empezaba Luis Prieto sus clases, todos los derechos para todas las personas, refiriéndose a la universalidad de los derechos. Bueno, la igualdad política, el pluralismo y la universalidad de los derechos son tres principios que nos ayudan o nos pueden ayudar para resolver estos temas. También hay razones, y hay que entenderlas, para invocar que tratar de legitimar las restricciones a este principio de igualdad y excluir el ejercicio de determinados derechos para determinadas personas, pues puede encontrar obviamente una justificación propia del nacionalismo, de la concepción tradicional de soberanía, no las nuevas concepciones de soberanía, porque recuerden ustedes que las instituciones son producto de la razón humana al servicio de la sociedad, y cuando un término, un concepto está agotado en las nuevas condiciones en las que se configura el mundo, pues entonces hay que evolucionar a nuevos conceptos que sean de utilidad para los nuevos contextos. Bueno, así los cosmopolitas, por ejemplo, del derecho, establecen que todos tienen derecho a la expresión de los valores culturales, a una justificación de esta posición en que todas las políticas de inmigración deben permitir la participación política de los extranjeros, y hay una visión mucho más restringida a quienes denominamos los realistas, en el que consideran que el demos es culturalmente homogéneo, es un concepto de homogeneidad que no permite una apertura, y por lo tanto el demos es naturalmente exclusivo. Es decir, mantener esa concepción de la ciudadanía como estatus de exclusión. Aquí yo recordaba hace un ratito que Hannah Arendt decía: nadie puede ser feliz sin pretensiones de configurar un derecho a la felicidad de Hannah Arendt, sino hablaba de la felicidad común, ¿no? la de las personas de todos los días. Nadie puede ser feliz sin desarrollarse plenamente en su comunidad, sin desarrollarse en la esfera pública, sin poder expresarse, sin poder decidir sobre los asuntos públicos. ¿Quién puede ser feliz cuando tiene limitaciones de ejercer lo propio de la naturaleza humana, del son politicón, de interactuar con otros en condiciones de igualdad? Bueno,
Este que es el fenómeno de la migración puede ser estudiado a partir de las desigualdades o de la simple exclusión, pero también puede ser analizada desde esta perspectiva de los empoderamientos y cómo se articulan estos principios que hemos mencionado aquí para resolver estas tensiones. Hay muchos modelos, yo he sintetizado algunos en una obra que se llama Repensar la ciudadanía, que me ha editado Tirán Loblanch, siempre con la mano generosa de María Werlich, con quien además comparto una vida, ¿no? Es, personal y sentimental, pero uno de los modelos es el modelo autónomo, que siempre presupone que los inmigrantes, parte de la autonomía es la posibilidad de tomar decisiones en el ámbito público, ¿no? Y fíjense cómo la ciudadanía tiene una tendencia a la apertura. Si la analizamos desde el siglo XVIII, ya no nos vayamos más atrás. Yo aquí no voy a ocupar el breve tiempo que tenemos para hacer un recorrido histórico, pero en el siglo XVIII la pugna de determinadas clases comerciantes es acceder a las condiciones de igualdad frente a la ley, frente al Estado, y poder votar, tener participación política y tal. No era el siglo de las mujeres, porque el voto femenino vino después, un siglo después, ¿no? Pero en una primera etapa accede un sector excluido de la sociedad al voto. Un siglo posterior accede el 50% de la comunidad, el sufragio femenino, y se van venciendo esas resistencias de las exclusiones, ¿no? ¿Cuál es la asignatura pendiente en el siglo XXI? Y todavía permanecen estas resistencias, con los mismos argumentos de por qué ellas sí o por qué ellas no podían votar. Con esos mismos argumentos hoy se defiende el no voto de otras personas que también forman parte de la comunidad. Es decir, ahí está, desde mi perspectiva, una asignatura pendiente que tiene que ver con conceptualizaciones del Estado moderno, en donde se asocia la ciudadanía con la nacionalidad. Solo los nacionales son ciudadanos, por lo tanto, solo los nacionales pueden ejercer derechos. Sin embargo, quizá es momento de generar una diferenciación entre la ciudadanía y los derechos de personalidad y no vincular la participación política a esta condición de nacionalidad. Kelsen, por ejemplo, consideraba esta dificultad en el siglo XX de equiparar entre ciudadanos y extranjeros, porque se basaba en la fidelidad del ciudadano con la defensa del Estado, con la protección diplomática del ciudadano frente a otros estados, ¿no? Que hoy estas condiciones las podemos considerar relativas. Hay otro sector de la doctrina que en los últimos años han venido hablando del estándar mínimo, es decir, sí es correcto que tengan restricciones, es decir, que no se les den todos los derechos, pero es importante atender al estándar mínimo, ¿no? Es decir, que se le otorguen todos aquellos derechos vinculados con su dignidad humana. El estándar mínimo de derechos para los migrantes. Y hay una visión mucho más radical de la ciudadanía cosmopolita. Luigi Ferraioli y otros autores más militan en esta corriente. Ustedes han visto la conferencia inaugural sobre la Constitución en la Tierra, que es una visión cosmopolita también de la ciudadanía, en la que no se siga tratando más al extranjero como el extraño, porque esa es además su denominación etimológica, ¿no? El extranjero, el extraño, el otro, el ajeno, ¿no? Bueno, se me acaba el tiempo. Lo único que sí quiero decirles es que hay a su vez tres ramificaciones teóricas sobre este tratamiento: el cosmopolitismo liberal, cuya premisa fundamental es una ciudadanía universal que no distinga entre ciudadano y extranjero; una segunda, que es el personalismo político, que busca fundar la vida política en las relaciones intersubjetivas, ¿no? Es decir, superar esa visión del migrante; y la tercera, que ustedes ya conocen, que es el multiculturalismo, que desde mi punto de vista articula adecuadamente a las minorías de diversas naciones con el Estado receptor, es decir,
el multiculturalismo como una corriente de pensamiento tiene estas posibilidades de generar una articulación adecuada de las minorías y puede ser compatible con la democracia deliberativa. Para el derecho constitucional, para la materia que a nosotros nos atañe, resulta de relevancia definir la base jurídica del reconocimiento, cuáles son estos derechos, cuáles serían sus alcances y sus límites, porque también no existen derechos absolutos que requieren de determinados requisitos para el ejercicio de los mismos. Y aquí quisiera, no por regresar la deferencia a mi querido amigo Felipe de la Mata, lo tengo escrito aquí y aquí consta, ¿no? La primera sentencia sobre otorgarle derecho de participación política a los extranjeros fue de la ponencia del magistrado Felipe de la Mata, que además fue la primera sentencia en México y en Latinoamérica. Respecto a la participación de un funcionario de casilla que tenía un impedimento para recibir los votos de sus vecinos por el simple hecho de no haber nacido en México, ¿no? Y con esta sentencia, desde mi punto de vista, una punta de lanza a partir de los principios se ha establecido con una interpretación bajo estas visiones que se han establecido aquí, que tenía derecho a fungir como funcionario de casilla porque el hecho de que no haya nacido dentro del territorio no le mermaba estas posibilidades de participar como funcionario de casilla. Y a partir de este criterio empiezan a surgir algunos otros, como una candidatura en Quintana Roo, ¿no? en una ciudad de migrantes, ¿no? Y que está compuesto además por personas que van de todas partes del mundo a trabajar en el sector turismo y demás, de una persona que no era nacional, pero se postuló a un cargo local y a partir de este criterio se le otorgó la posibilidad de que fuera candidato, ahí con un pequeño matiz, porque ya estaba nacionalizado, pero el requisito es que fuera ciudadano por nacimiento para poder ser candidato. De tal manera que los naturalizados estaban excluidos de esa posibilidad y han derrotado esa regla o ese requisito de la obligación de que sea por nacimiento, o sea, la exclusividad del lugar donde naces. Bastaba con que estuviese naturalizado. Bueno, la base de reconocimiento puede ser la naturalización, pero ¿qué significa? Que te incorporas. Hay otra posibilidad, es que la base de reconocimiento sea la residencia estable. Y es como lo han resuelto diversos países a partir de la residencia estable, porque se dice que la residencia genera identidad, genera un sentimiento de pertenencia, están vinculados con la comunidad, con los problemas que le aquejan. Si eres residente de manera estable, pues entonces formas parte del demos y de la comunidad. Por lo tanto, tendrías posibilidades de desplegar la acción participativa. Suecia, Dinamarca, Noruega, Islandia, Finlandia, Irlanda, los Países Bajos, ya transitaron del modelo donde la ciudadanía estaba atada a la nacionalidad a un modelo donde la ciudadanía está basada en la residencia estable. Basta, en el caso de Suecia, 3 años ininterrumpidos para poder tener derecho a votar, la residencia estable y no la nacionalidad, que además es la legislación más antigua, desde 1976, en el modelo europeo. Y además han creado papeletas multilingües para la votación. Eso ha sido, digamos, uno de los avances más importantes. Dinamarca solo pide 3 años de residencia estable, no pide ninguna nacionalidad para acceder al voto. Irlanda, todos los extranjeros, sobre todo con el acta del British Nationality, los británicos, obviamente los estados, los integrantes de la Unión Europea mantienen todavía la posibilidad de votar y ser votados, pero los extranjeros con residencia de tan solo 6 meses. Irlanda, digamos que es la más avanzada con el requisito más bajo.
Si alguien tiene una residencia estable por 6 meses, ya tiene posibilidades de votar en Irlanda. Bueno, en España también hay avances importantes, la reciprocidad con quienes tienen tratados, ustedes lo saben muy bien, Bolivia, Colombia, hay un cúmulo importante, Cabo Verde, Ecuador, Islandia, Paraguay, hay acuerdos de reciprocidad y se le otorga el derecho de voto a los extranjeros siempre y cuando esté en el acuerdo de reciprocidad. No, digamos que la reciprocidad es un principio del derecho internacional y el Estado hace valer, digamos, su soberanía desde esa perspectiva. Te otorgo el derecho al voto y, bueno, todos los demás temas de la Unión Europea que ustedes ya saben. En los modelos extraeuropeos, fíjense, en Estados Unidos no hay una prohibición constitucional, como en otros países, o una resistencia de la Constitución a la participación política de los extranjeros. Esto se delega al ámbito estatal. Hubo un caso muy interesante, el caso Minor versus Wisdom, en 1874. El Tribunal Supremo indicó que la aprobación de la ciudadanía no ha sido en todos los casos una condición previa para disfrutar del derecho al sufragio, y era el caso de Missouri, Texas, Indiana, Georgia, Alabama, Arkansas, Kansas, Florida. Fíjense, tal. La oferta del voto era una forma de atraer nuevos pobladores a un país vasto y poco habitado. Claro, las cosas no siguen así. Hoy por hoy, obviamente en Estados Unidos, los migrantes no pueden votar, salvo en algunos condados de Maryland, donde los inmigrantes sí tienen derecho al sufragio en el ámbito local, como en el condado de Tacoma Park, en Chevy Chase, en Marty's Addition, es decir, son condados específicos en donde se han roto estas barreras y esta desvinculación de la nacionalidad con la pertenencia a la comunidad. Bueno, Uruguay es el país que más ha avanzado en este caso. Perdón que he abusado ya mucho del tiempo, pero decirles que Uruguay tiene en su constitución la posibilidad de que voten los extranjeros siempre y cuando tengan una residencia estable por 15 años. Es decir, es el más largo, pero es el modelo latinoamericano, el único modelo latinoamericano que ha desvinculado la nacionalidad de la ciudadanía para la participación política. Bueno, a manera de conclusión podríamos decir que ahí están los retos del derecho constitucional bajo estas nuevas tendencias conceptuales, lo que hemos denominado la ciudadanía postnacional, es decir, ya no vinculada a la nacionalidad. La ciudadanía postnacional cuestiona estos pilares o estas concepciones de la ciudadanía moderna, sobre todo aquellos que tienden a excluir a un sector de la comunidad para participar en los asuntos políticos. Ahí están, pues, algunos de los retos y disculpen por abusar de su generosidad de este tiempo y con este clima, escuchar 20 minutos una ponencia sobre migración siempre es todo un reto. Muchas gracias por su comprensión. Muchas gracias al doctor Cliserio Coello, porque pese a ese pequeño abuso ha sido muy disciplinado con la moderadora en cuanto al aviso. Y bueno, pues como su tiempo era breve, les animo a comprar, leer, adquirir, consultar su libro Repensar la ciudadanía, derechos políticos de las minorías y grupos vulnerables, en el que podrán encontrar un estudio por escrito en tiempos que ustedes decidan y que continúe esta obra o esta pequeña temática abordada. Bueno, finalmente, para concluir la mesa, tenemos a la doctora Laura Alicia Camarillo, decana de la Facultad de Derecho de Tijuana de la Universidad de Baja California, que como colofón a esta mesa redonda va a abordar la labor interpretativa en materias de derechos políticos de la Corte Interamericana, esa labor armonizadora, si ustedes quieren. Por favor, Laura, cuando quieras. Muchas gracias. Buenas tardes a todas, a todos. En primer lugar, quisiera saludar a las personas que nos siguen a través de la plataforma virtual, por supuesto a las personas aquí presentes que están sobreviviendo el tema de la temperatura.
Y quisiera también dar un agradecimiento al área de Derecho Constitucional y muy especialmente a mi maestro en la extensión de la palabra, a mi padre académico, al doctor Francisco Javier Díaz Reborio, que casualmente llegó a la hora en que yo voy a intervenir. Quisiera romper un poco el guión porque en México el día de hoy se celebra el Día del Abogado o la Abogada, así que muchas felicidades a nuestra... Les mando un caluroso saludo. Bien, bueno, como comentaba, yo me enfocaré en la garantía de los derechos políticos electorales desde una visión interamericana, una mirada interamericana, y partiría de algunas premisas importantes, justo antes de abordar algunas sentencias emblemáticas en la materia. Lo primero de ello, me gustaría precisar que el sistema interamericano de derechos humanos, como ustedes saben, tiene un carácter subsidiario o complementario del derecho nacional. Me parece que en el caso mexicano, esa justicia electoral aquí bien representada, y por cierto un honor compartir mesa con las personas aquí presentes, además expertas en la materia. Desde luego creo que en el caso mexicano, bueno, el Tribunal de Justicia Electoral tiene como muy bien ponderada ese ámbito de carácter interno que sería el predecesor de aquellos asuntos que suben al sistema interamericano, ya sea Comisión Interamericana o Corte Interamericana. Pero es importante partir de la base del carácter complementario del derecho nacional y como una fórmula obligada en la mayoría de los casos, aunque hay algunas excepciones, el agotamiento de los recursos internos para acudir a las instancias interamericanas. En segundo aspecto que me gustaría precisar como premisa es que esta protección, la de los derechos político-electorales, en este caso concreto desde la mirada interamericana, es una protección internacional o algunos que llaman supranacional. Aquí hay una diferencia muy elemental desde mi punto de vista, pero que es importante hacerla, y es que para algunos de nosotros la protección de los derechos humanos, en este caso los derechos político-electorales, tienen, digamos, esta protección internacional. La Corte Interamericana de Derechos Humanos especialmente es un órgano de carácter internacional, no así supranacional, porque los órganos internacionales emanan, digamos, del derecho internacional, contrario a lo que serían aquellos que emanan del derecho nacional o supranacionales. Al final de cuentas, digamos, esta distinción sería quizás solamente en lo literal, pero finalmente lo que creo que aquí es importante señalar es cómo la protección de los derechos político-electorales tiene también un canal o una valoración a nivel internacional o interamericano en este caso, excluyendo por supuesto el papel del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que también tiene cierto protagonismo en la materia, no así el Tribunal Africano, en el que no logro identificar asuntos de esta índole. Y tercer punto, y me parece importante subrayar, que a lo mejor ya está dicho, los derechos político-electorales tienen una cobertura interamericana, valga la expresión, son derechos humanos también, y por tanto encontramos que en el ámbito internacional e interamericano hay, digamos, un bagaje o una protección interamericana que descansa principalmente en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a la que se le suman otros instrumentos de carácter internacional. Y digo instrumentos y no tratados porque en ese lugar se encuentra la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Carta Democrática Interamericana, que subrayaría porque tendrá un papel importante en algunas de las sentencias de la Corte Interamericana. Está también, por supuesto, la Carta de la OEA. Ciertamente me parece que todos volteamos a ver a la Convención Americana por su carácter vinculante, por su papel de tratado internacional, quizás el más importante en el ámbito interamericano, pero es verdad que también está la Declaración Americana y la Carta Democrática, a la que ahora volveré. Dicho esto, me gustaría señalar 5 sentencias de la Corte Interamericana que de manera cronológica mencionaré y que han abordado los derechos políticos electorales. Haré un muy breve paso por cada una de estas, bueno, especialmente 3, y finalmente llegaremos a valorar el punto, el común denominador entre estas sentencias. La primera de ellas es el caso Yatama contra Nicaragua, una sentencia del 23 de junio del 2005, una de las primeras sentencias de la Corte Interamericana
Interamericana en la materia, y además que para esas fechas, pues también es verdad que era de las primeras sentencias, por decirlo de alguna manera, después de Velázquez Rodríguez, por supuesto, que abordaban el tema. La segunda es Jorge Castañeda Gutmann contra México, una sentencia que ahora le voy a dar especial atención, porque me parece a mí que cuando aparece esta sentencia había altas expectativas de que se discutieran los derechos político-electorales, y bueno, habrá una sorpresa por ahí, bueno, que todos ya saben la conclusión. Esta sentencia es del 6 de agosto de 2008, y luego aparece Leopoldo López contra Venezuela, identificarán el nombre como uno de los candidatos, ahora uno de los líderes de oposición en Venezuela, una sentencia el 1 de septiembre de 2011. Luego López Lone contra Honduras, del 5 de octubre de 2005. Y finalmente Petro contra Colombia, ahora presidente electo en Colombia, una sentencia del 8 de julio de 2020. Cada una de estas con un abordaje distinto, con temas en la mesa diferentes, pero que finalmente postulan, digamos, la defensa de los derechos político-electorales. Yo les mencionaré ahora algunos de los aspectos más importantes de 3 de estas sentencias por cuestiones de tiempo, y que de alguna manera, sobre todo a quienes quizás no estamos de lleno en materia de derechos político-electorales, siempre resulta enriquecedor, sobre todo, identificar cómo la Corte Interamericana, no obstante algunas prioridades propias del continente o algunos derechos humanos que lamentablemente siguen siendo de los asuntos que más llegan a la Corte o incluso a la propia Comisión Interamericana, que tienen que ver con derecho a la vida o libertad personal, de pronto identificamos estas sentencias que se enfocan en derechos político-electorales. En el caso de Yatama contra Nicaragua, el Yatama es el nombre de un partido político indígena, de tal suerte que en esta sentencia yo subrayaría que el caso Yatama contra Nicaragua se enfoca, digamos, en la discusión del derecho a la igualdad y no discriminación y derechos políticos electorales, es decir, cómo la Corte Interamericana tiene que dilucidar en torno a una supuesta, bueno, que además se prueba después, discriminación contra este partido político. Y aquí la Corte Interamericana, ojo, que estas sentencias que he mencionado en momentos históricos distintos también son resueltas por jueces distintos de la Corte Interamericana, y de pronto me parece a mí que vamos a ir viendo, aunque son temas diferentes, también interpretaciones que tienen puntos en común, pero que en el momento, digamos, en el que se presentan, pues son abordadas de maneras distintas, ¿no? En el caso Yatama contra Nicaragua, la Corte Interamericana sí parte, a reserva del análisis de la violación a la igualdad y no discriminación en concordancia con los derechos políticos electorales, habla de una democracia representativa y hace alusión a la Carta de la OEA. Por supuesto, la valoración que hace la Corte Interamericana también es que la obligación de los estados de garantizar los derechos políticos, pero acorde al principio de igualdad y no discriminación, justamente porque hablábamos del partido indígena Yatama. En esta sentencia especialmente, digamos, la primera que he puesto en la mesa, me parece a mí que la primera importante en materia de derechos político-electorales, desde luego la discusión se dirige a cómo en el caso de grupos indígenas, pues no podemos, encontramos algunos como elementos de, primero, un grupo en situaciones de vulnerabilidad, y luego el componente de discriminación, y luego el componente del ejercer los derechos políticos. Entre otros aspectos, la Corte Interamericana aborda el hecho de que, digamos, manifiesta o establece jurisprudencialmente que las organizaciones diversas de los partidos tienen también o deben tener participación en los asuntos públicos en esta materia. Y creo que ahí hay antecedentes importantes en esta sentencia que luego van a alimentar las otras sentencias que tienen que ver con derechos políticos electorales que al menos he mencionado. Después de esa, digo, el repaso va a ser relativamente veloz.
aparece el caso Castañeda Gutmann contra México, un aspirante o ex canciller aspirante a la presidencia de la República Mexicana, que se enfrenta en que en ese momento no había candidaturas independientes. Desde mi personal punto de vista, esta sentencia, en su dimensión interamericana, es el antecedente de las candidaturas independientes en México. En el caso de Jorge Castañeda Gutmann, especialmente confieso, yo tenía mucho interés en ver el abordaje del tema por los derechos políticos electorales, al ser un derecho tan frecuente en el sistema interamericano, por decirlo de alguna manera. La Comisión Interamericana no lleva el caso a la Corte por violaciones a los derechos políticos ni a los derechos de igualdad del artículo 24 convencional. Sin embargo, los representantes de las víctimas consideraron que había elementos para llevar el asunto a la Corte, digamos, para llevar ese derecho humano a la Corte Interamericana. Considero también que del análisis más exhaustivo y profundo de esta sentencia, identificaremos el análisis, valga la redundancia, del debido proceso, porque es verdad que en México en ese momento, sin poder acceder al juicio de amparo, pero tampoco a un juicio electoral, el candidato del aspirante estaba prácticamente fuera de la contienda electoral. Pero aquí a la Corte Interamericana finalmente coincide con la Comisión que no hay violaciones a los derechos político-electorales y tampoco hay discriminación, pero hay un apartado, párrafo 204 específicamente de la sentencia, en la que viene esta sugerencia, digamos, y este relevante dato respecto de que si bien es cierto los sistemas político-electorales basados ya sea exclusivamente a través de partidos políticos y otros que admiten candidaturas independientes, ambos son compatibles con la Convención Americana, pero es verdad, y permítanme citar textualmente, que la Corte dice, y abro comillas, no se le escapa que en la región existe una profunda crisis en relación con los partidos políticos, los poderes legislativos y con quienes dirigen los asuntos públicos, por lo que resulta imperioso un profundo y reflexivo debate sobre la participación y la representación política, la transparencia y el acercamiento a las instituciones a las personas. Eso que acabo de leer es ese párrafo 204, que justamente abre la puerta para las candidaturas independientes que hoy, al menos en México, son una realidad. Entonces, no obstante que la sentencia deja de lado los derechos político-electorales y el derecho a la igualdad, que ahora es justamente el tema, también es verdad que bosqueja, digamos, las candidaturas independientes y luego además analiza las medidas restrictivas, como era en el caso de México, que no podía haber candidaturas independientes, bajo un test que hay que revisar con más calma, que dejaré un poco de tarea, no sé si están dejando tarea acá, en el párrafo 186 de ese mismo caso. Y bueno, y finalmente, refiriéndome al caso Petro Urrego contra Colombia, aquí este ahora presidente electo recibe algunas sanciones de carácter administrativo o disciplinario que impiden, digamos, su postulación me parece que a la alcaldía, por ahí alguien me podrá corregir. En esta sentencia, para efectos, digamos, de este análisis de los derechos político-electorales, yo rescataría que la Corte Interamericana, como lo hace en las otras sentencias, pone en la mesa no solamente la Carta de la OEA, sino la Carta Democrática Interamericana, a la que previamente ya me había referido. Y además establece que la Convención Americana, y esto seguramente en el Tribunal Electoral ya se ha visto y creo que así ha sido, la doble dimensión que tienen los derechos político-electorales. Por un lado, el derecho individual de quien se postula, o quien es candidato, o quien va a ser votado, y por otro lado el derecho colectivo de quienes han votado o van a votar a esa persona. Y este doble carácter justifica en la óptica de la justicia, la jurisprudencia interamericana, precisamente la protección de los derechos político-electorales frente a sanciones administrativas que en este caso concreto aparentaban o pretendían
desdibujar, digamos, a Gustavo Petro. De tal suerte que la Corte Interamericana hace un análisis respecto, y esto me parece interesante porque además puede ser aplicado en otros cargos en cargos públicos y sobre todo en nuestras democracias tan, digamos, polémicas, digámoslo así. En la Corte Interamericana analiza que las sanciones de destitución e inhabilitación de funcionarios públicos no puede darse desde una línea estrictamente administrativa cuando son los juzgadores o la jurisdicción, en algunos casos penales, las que pueden hacer esta valoración. Pero además, en el caso, o sea, me parece a mí, pues, en este recorrido histórico de las sentencias en materia de derechos político-electorales, como quizás en la de Gustavo Petro encontramos mayores elementos, no solamente respecto de una sociedad democrática, sino que también se refrenda el carácter subsidiario y complementario del sistema interamericano, porque este asunto llegó a la Corte Constitucional y hay una parte, digamos, de la resolución que se resuelve, valga la redundancia, a favor de Gustavo Petro. Y por otro lado también la Corte revisa, ¿no?, la convencionalidad de las leyes y de los actos de los tribunales. Si acaso pudiéramos establecer una conclusión, yo diría que el punto en común sería, por un lado, la protección de los derechos político-electorales desde esta óptica. Segundo, la relación que se ha presentado en la Corte Interamericana entre derechos político-electorales y el derecho a la igualdad y no discriminación. Y tercer aspecto, la alusión que hace la Corte Interamericana a la Carta Democrática Interamericana, que también, por otro lado, hoy se debate por algunas resistencias de gobiernos o estados en el continente latinoamericano. Así que bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Laura Alicia Camarillo. Nos ha dado una visión bastante global y armonizadora de estas garantías por parte de la Corte Interamericana, con ejemplos creo que muy oportunos. Y bueno, como estamos con un poquito de retraso, vamos a dar un turno de preguntas, las vamos a agrupar. Por favor, sean muy breves. La culpa, por supuesto, es de la moderadora, que no ha sabido gestionar el tiempo, entonces les pido su comprensión y que sean lo más breve posible. ¿Hay alguna mano levantada que no veo? ¿Un segundo? ¿No? Entonces, en la sala... ¿Sí? Pues empezamos de atrás adelante. Perdón. Pues entonces de delante a detrás, que pensaba que estaba al fondo mi compañera, Adriana. Sí, por favor, les pido muchas preguntas concretas, rápidas. Los ponentes les pido que las anoten y las contestamos todas al final. Gracias, buenas tardes. Servidor Raúl López Villa de México. La pregunta va para el magistrado Felipe de la Mata. ¿Cuál es su opinión sobre las constantes violaciones de la Ley de Justicia Electoral, así como de las medidas impuestas por el Tribunal Electoral por parte del partido en el poder en México? Gracias. Bueno, primero, como administrador de justicia que soy de Colombia, felicitaciones a los administradores de justicia del Tribunal Electoral. Me llena de mucha alegría ver personas que han intentado hacer una mejor justicia y un mejor derecho y para bien, obviamente, de su pueblo. Creo que la misión que uno tiene como juez. A Alicia, pues es una pregunta muy concreta frente a su criterio respecto a las medidas cautelares. Es decir, en el caso Petro se presentó un fenómeno muy rápido de medidas cautelares que no pasó en el caso del alcalde de Medellín, que se supondría era mucho más fácil, toda vez que era simplemente la reafirmación de una decisión de la Corte misma. Quiero pues saber su criterio al respecto. Gracias.
Buenas tardes. Una pregunta para el magistrado de la Mata. Creo que ya es de todos conocidos que la principal crítica al principialismo se puede sintetizar básicamente como que la Constitución dice lo que los jueces dicen que dice. Entonces, me preguntaba en este sentido si usted considera que hay alguna relación entre la formación ética del juzgador y el aplicar correctamente el principialismo. Gracias. Lo leo porque tuve que anotarlo para cerrar un poco mis ideas. Haciendo referencia a las acciones afirmativas que el Tribunal Electoral del Poder Judicial ha procurado a favor de migrantes, indígenas, mujeres, LGBT, que han contribuido a la paridad de género y el reconocimiento de minorías en los cargos de representación popular, partidos políticos y Gobierno de México, ¿sería necesario, y esa es mi pregunta, procurar acciones afirmativas en materia electoral a favor de un grupo identificado como categoría sospechosa bajo el término condición social en nuestro artículo 1 constitucional, último párrafo, que no siendo minoritario de ninguna manera en México, sí es discriminado en materia electoral como son los mexicanos en condición de pobreza? Coneval nos acaba de reportar que estamos en el porcentaje del 52% de los mexicanos en este terrible estatus y no se ven francamente representados por estos grupos políticos, por estos cargos de elección popular y mucho menos como cargos de gobierno. Esa sería mi pregunta. Bueno, una última pregunta y cerramos. ¿Hay dos? Vale, pues las últimas dos preguntas, por favor, con la mayor brevedad posible. Bien, en primer lugar felicitarlos porque ha sido una magnífica conversación. Mi nombre es Osvaldo Zavala de Perú. Quisiera hacer una pregunta referida a la migración. En específico, si debería ser el derecho al voto de los extranjeros un derecho humano. Y ya que han mencionado también los modelos de ciudadanía, ¿cuál sería ese modelo de ciudadanía ideal? Muchas gracias. Felicitaciones por la exposición y quisiera preguntar al magistrado Felipe de la Mata, ¿qué es lo que ve ahí respecto del principialismo? Yo, por ejemplo, creo que muchas veces cuando se usa el término principialismo se usa de manera crítica, ¿no? Como para señalar un tanto despectivamente que solamente se centra el derecho en la idea de principialismo, cuando las corrientes que lo han desarrollado hablan de más elementos, ¿no? Conexión derecho moral, uso de la argumentación, principialismo, derecho como práctica social. Creo que desde ahí es un poco complejo o sesgado poder entender al derecho y en especial en materia electoral como principialista y voy al punto. En la presentación decía más o menos que el principialismo compara principios de manera igualitaria y todas las resoluciones muy importantes y que estoy de acuerdo con ellas solamente se referían al principio de igualdad. ¿No sería tal vez conveniente poner algo como el principio de igualdad en el derecho electoral y no en sí como principialismo igualitario? Eso me sonó un tanto ahí difuso. Bueno, en el chat me había saltado una pregunta. Joel Chaidez Bustillos, por favor, formule su pregunta lo más breve posible. Gracias. Joel, ¿tiene el micro apagado? Sí. Ahora. Sí, ¿sí me escuchan? Sí. Antes de todo, felicidades a los participantes, felicidades doctora, felicidades a todos los que acompañan. Y la pregunta es la siguiente. ¿De qué manera... Ahí está. ¿Qué es lo que hace falta con estos derechos políticos electorales? Joel, perdone, tiene que tener algún problema de línea. Políticas democráticas del Estado mexicano. Esa sería mi pregunta. Joel. A la doctora Camarena. Muchas gracias. Joel, perdone, ¿puede repetir? Es que ha tenido algún corte de línea y no lo escuchamos desde aquí. Ok, ¿sí me escuchan ahí? Sí, sí, sí. Sí, sí. Okay. ¿Qué es lo que hace falta para que terminen de materializarse estos derechos políticos electorales en el Estado mexicano? Para que terminen de permearse.
Bueno, pues tras las preguntas, si quieren por el orden de intervención de la mesa, hacemos unas rondas, si preferís en vez de una a una, unarla, porque muchas van muy relacionadas, como preferáis, por favor. Pues de forma, trataré de ser muy sintético. A ver, bueno, la primera pregunta, sin duda, creo que la puedo responder porque las respuestas están en las sentencias que hemos emitido en los últimos meses, donde se evidencian, pues efectivamente, especialmente en el proceso de revocación de mandato, una serie de violaciones evidentes de tipo constitucional. Pero la pregunta no es esa, me parece. La pregunta es, ¿qué hacer ante un sistema imperfecto? Es decir, la Sala Superior del Tribunal, el máximo órgano electoral de México, lo único que puede hacer es darle aviso al superior jerárquico. ¿Y el superior jerárquico qué hace? Normalmente, nada. Y si llega a hacer algo, hace poco. Y si hace poco, lo hace tarde. A ver, la pregunta entonces, porque esto no se trata de un error. O sea, los señores legisladores de 2014 evidentemente no se equivocaron. Simplemente no querían que pudieran tener alguna sanción los funcionarios públicos que hicieran violaciones constitucionales. Eso es evidente. Ahora, la pregunta es, ¿y qué hace un tribunal ante esta circunstancia? ¿Se queda viendo como el chinito nomás milando? ¿O acaso se hace una pregunta y dice, tenemos que darle una perfección al sistema jurídico? Repito, el principio de supremacía constitucional. Entonces, aquí nuevamente está la respuesta en una sentencia, en la que se encuentra justo en la presi, en la cual una mayoría de magistrados de la Sala Superior vinculamos a todos los tribunales electorales del país para que se identifique a los sujetos sancionados por violaciones a la normativa, a la normativa constitucional, y esto puede hacer llegar a la pérdida del modo honesto de vivir. Y yo, de verdad, ya hay hasta iniciativas donde quieren quitarle al tribunal esta facultad. Miren, más allá de eso, perdón, lo que deberían de hacer es dejar de violar la Constitución. ¿No? Ya. No, es que, vamos, ¿cuál es la lógica en un juego de fútbol? ¿Hay que expulsar al árbitro por marcar el penalti? ¿O hay que tratar de evitar manos en el área para evitar, ¿no? Ya me doy a entender, pero lo pongo así. Ahora, por otro lado, entonces, esto está en mis sentencias. Por otro lado, a ver, la gran duda que se hace en torno al principialismo, y curiosamente no solo el principialismo, también pero bueno, me voy a referir solo al principialismo, es justo esta idea de que el principialismo es fundamentalmente una cuestión ética y que lleva otra vez a la falacia naturalista. A ver, es que yo creo que es no entender las cosas desde mi perspectiva y no entenderlas desde el punto de vista práctico particularmente. Yo siempre le digo a mis alumnos que a mí me caen muy bien los romanos. Será que yo empecé siendo profesor de civil, pero me caen muy bien los romanos, entre otras cosas, porque eran personas prácticas. Vamos a escribir 2000 libros sobre una teoría del acto jurídico romano. ¿Eso existe? ¿A qué no? Resolver casos prácticos. Bueno, entonces les voy a decir lo que yo he vivido en la práctica. A ver, no es la ética del juez la que debe, obviamente, inducir la toma de decisiones de corte principialista. Eso sería un error, sería deplorable y habría que evitarlo, claramente. No, es la lógica del sistema. Son los principios constitucionales que se encuentran en el propio sistema. La ética del juez, de un juez constitucional, es la ética que se encuentra en la Constitución. Y hacer valer la Constitución es una fórmula evidentemente constitucional, jurídica, pero también ética. El juez tiene solamente los principios que se encuentran en la Constitución y en el propio sistema. No inventa principios y viene un principio. No, a ver, son los principios del sistema, no los crea. Entonces, en ese sentido, si es objetivo el análisis y se basa exclusivamente en una técnica estricta, racional y por supuesto de ponderación, pues creo que la solución será objetiva.
Ahora, por otro lado, es muy interesante la pregunta que nos hacían en torno al tema de la condición social como categoría sospechosa para efectos de acciones afirmativas. Yo lo que diría es, a ver, ¿cómo creamos las acciones afirmativas? Porque fue así, una creación jurisprudencial. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, se nos presenta la demanda pidiendo acciones afirmativas. Y nosotros ordenamos que se crearan acciones afirmativas, efectivamente basándonos en las categorías sospechosas. ¿Puede haber más? Sin duda. De verdad, empiezo a escuchar legisladores que dicen, no, hay que prohibir que creen acciones afirmativas. Yo creo que lo que hay que hacer es establecer reglas para su creación, porque hoy día se crearon las acciones afirmativas poco antes del registro de candidaturas. No es lo óptimo, pero pues es que constitucional y legalmente no se encontraban. Entonces, cuando tuvimos la demanda, las establecimos obligando al INE a regular las acciones afirmativas. Puede haber más, por supuesto. Yo creo que lo que no se puede hacer es evitar, lo digo sinceramente y lo digo solo como académico, como analista constitucional, no se podría evitar que los jueces y los órganos electorales establezcan acciones afirmativas. La Comisión Interamericana en eso ha sido bastante clara. Las acciones afirmativas son benéficas para el sistema democrático. En fin, puede haber más, sería interesante. Ahí no es tanto el sí, porque el sí pareciera sí, claro. Habría que preguntarnos cómo y en qué condiciones. Y me acuerdo de una sentencia de la Sala Ciudad de México de hace como, yo creo que unos 7, 8 años, de 2014, dice la doctora Wendy, en la cual a una persona en situación de calle se le expidió su credencial para votar. Es decir, sí, el tema es cómo y de qué manera. Y bueno, yo no me guardaría mi opinión sobre el tema de migrantes para Cádiz, porque además seguramente el doctor Cliserio tendrá mucho más y más interesante que decir. Muchas gracias. ¿Quieres aportar algo? Bueno, pues por alusiones al doctor Cliserio. Sí, muchas gracias, María, muchas gracias, apreciado Felipe. Sí, bueno, lo que se ha tratado de plantear aquí es entender a la ciudadanía ya no como un estatus de exclusión o de privilegio, no asociarla necesariamente a la nacionalidad, pero es importante hacer una precisión. No es incompatible una visión incluyente, es decir, que ponga otro elemento para la participación política de los miembros de una comunidad con permanecer esta condición de la nacionalidad con la ciudadanía. Es decir, podemos tener dos modelos, ¿no?, que no son excluyentes del todo, que tienen derecho a participar los nacionales, y lo que aquí se ha establecido es generar una apertura para que aquellos que no tienen la nacionalidad sino una residencia estable también puedan tener derecho a la participación política. Es decir, son posturas que no son excluyentes entre sí, pero complementan esta visión del demos que hemos planteado. De manera que, bajo esa perspectiva, desde luego, estamos hablando de un derecho fundamental, el de la participación política en un amplio sentido, y cuando aquí se pregunta cuál sería el modelo entonces de ciudadanía ideal, pues que sea compatible con la democracia deliberativa, que sea incluyente, que no sea exclusiva, que no genere estos elementos de discriminación, que no solo se vincule al elemento de nacionalidad, sino pueda generarse a partir de otros elementos como el de la residencia estable. De tal manera que el modelo ideal de ciudadanía es aquel que no se ata, digamos, a estos principios tradicionales de una concepción del Estado moderno, que quizá hoy en día ya no son sostenibles, ¿no?, frente a estas nuevas realidades, y porque difícilmente podemos concebir hoy un Estado democrático que no sea un Estado democrático pluriétnico, pluricultural o multinacional, ¿no? Esa sería mi aportación sobre este tema. Muchas gracias. Bueno, pues a continuación la profesora Laura Alicia Camarillo por alusiones. ¿Ese o este el que prefieres?
Bueno, específicamente, gracias por la pregunta. Entiendo las medidas cautelares que otorgó la Comisión Interamericana fueron levantadas posteriormente porque ya Gustavo Petro ya no era ni alcalde sino senador. Entonces no sé si en ese sentido iba la pregunta, ¿no? Sí. Inmediatamente se interpuso una medida cautelar que sorpresivamente funcionó muy bien. Y la comisión dijo, restituye a este señor alcalde a su cargo. Ya después pasó que ya terminó su periodo de gobierno. Esa misma solicitud de medida cautelar hace 3 meses, 2 meses, se pidió frente a un caso similar del alcalde de Medellín, que fue suspendido provisionalmente por la misma Procuraduría. Se dice que estaba participando en política. Independientemente de eso, se tiene claridad de que no era la entidad competente la Procuraduría. Se pidió nuevamente la medida cautelar, pero en este caso no funcionó. Bueno, sí, bueno, más que contradicción habría que revisar el caso concreto porque la Comisión Interamericana no los otorgó. Sin embargo, me parece todavía más grave, no sé si comparta el punto de vista, es que según entiendo, para ese entonces ya se había publicado la sentencia de la Corte Interamericana y lo que establece la jurisprudencia de la Corte es precisamente que cuando hay sanciones de carácter administrativo no tienen las veces, digamos, de una sanción judicial y por tanto yo esperaría o la expectativa y que pasa en todos los casos es que baste con, y además, o sea, más allá de la medida que me parece que es inmediata, ¿no? Aunque se tiene que valorar el daño grave, aunque entiendo que hay una similitud en los casos, creo que hubiera, o sea, lo ideal es que hubiera bastado la jurisprudencia de la Corte con carácter vinculante para los estados como el colombiano para que no se repitiera esto, pero ese es verdaderamente el reto, a mi juicio, de todos los estados frente a la protección de los derechos humanos que hace el sistema interamericano. Y bueno, retomaría una de las preguntas que hacen en la sala virtual, cuando se preguntaba qué hace falta respecto en el Estado mexicano para proteger los derechos político-electorales. Bueno, justo me parece, ahora que yo hacía este análisis de sentencias del sistema interamericano, no me atrevería a decir que no va a llegar ninguna otra sentencia mexicana o un asunto mexicano a la Corte Interamericana, pero es verdad que el Tribunal Electoral ha sido muy progresista en torno a la interpretación de los derechos a la luz del sistema interamericano, del derecho interamericano, así que creo que eso podría abonar a que sea el derecho nacional, por lo menos en esta materia, más eficiente, y desde luego lo digo en la comunidad de la academia, porque en la práctica ahí sí no me quiero ni meter. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a los ponentes, a ustedes por resistir.